Bueno, bienvenidas, bienvenidos a QR. Estamos en vivo en Bravo TV, vamos hasta las 12 de la noche. Gracias por acompañarnos y además lo vienen haciendo de una manera muy sostenida, que se ve en los números, pero sobre todo se refleja en los comentarios, en los rebotes, en las cosas que ocurren en la calle, lo que se dice respecto de lo que pasa en cada emisión de QR y sepan que lo valoramos mucho y como les decimos siempre, nos llena de responsabilidad también. Bueno, quiero contarles una breve historia. Ariel Pirosanto, un compañero grafista. Grafistas son los que, redactan, escuchan con mucha atención el programa y redactan los grafs, lo que ustedes ven abajo en el zócalo del programa. Son los productores de graf, de los zócalos, insisto, para ir anclando en texto lo que vamos compartiendo en el programa. Y el año pasado, Ariel Pirosanto, en otro canal, en A24, un muy querido compañero, gran persona, sacó una frase de la galera que a mí me pareció brillante, de las frases más útiles que encontré durante todo el año pasado para explicar en una sola frase algo político, un concepto político que a veces de mucha explicación queda en la nada, pero en una frase se entiende todo. La frase de Ariel Pirosanto fue: la casta tiene PAMI. Es decir, que al final la casta no era ni la política, ni los que se habían robado todo. No, al final la casta eran los jubilados y las jubiladas, porque el mayor peso del ajuste, el mayor peso de la motosierra recayó, entre otras cosas, en el sistema previsional, en jubilados y jubiladas. Algo que nadie puede negar. Pero aquello de la casta tiene PAMI es un concepto muy sencillo que comunica algo de una manera muy llana y muy directa. Bueno, ayer Hernán Lecher, él dice que lo viene diciendo, quizá no le prestamos la suficiente atención. Ayer Hernán Lecher encontró o ideó otra frase de esas que me parece que son muy importantes y que nos ahorran un montón de explicaciones. La frase es, y viene con portada: el ancla sos vos. El ancla sos vos. ¿Por qué lo del ancla a esta altura? Bueno, el ancla es qué cosas son las que están tirando para abajo la inflación. Lo viene explicando Hernán, lo viene explicando Guido Bambini en QR hace mucho tiempo. Pero básicamente lo que dice, mirá, la razón, ahora viene la parte en que hay que explicar lo que no hay que explicar, por eso es la efectividad de la frase. Pero básicamente que el secreto, el truco de este gobierno para mantener una inflación baja hasta ahí, para haberla bajado de la manera que lo hizo comparado de lo que veníamos. Después tiene el desafío de ver cómo rompe el 1.5, el 1.6, otra historia. Pero el secreto, el truco, es que vos no tengas guita en el bolsillo para convalidar precios más altos. Ahora lo vamos a volver a hablar. Esa es una de las anclas más importantes. El ancla sos vos. El ancla es que vos no puedas ir a un boliche, al de la esquina, al que tenés al lado del edificio, al almacenero, y que el almacenero, por más que le aumente las tarifas, por más que aumente el dólar, vamos a hablar de eso, hoy el gobierno intervino muy fuerte, porque parece que Jorge sigue escalando, se empieza a escapar. Bueno, lo había dicho Mondino, economista, después se integró el gobierno, fue canciller del gobierno, lo había dicho en su momento. El secreto es que no tengas guita para que cuando entres al boliche, el comerciante no pueda subir el precio, porque si él sube el precio vos no lo comprás. Y vienen pasando de estas cosas un montón. Ayer las vimos y hoy las vamos a repetir. Vamos a arrancar con 3 o 4 ejemplos muy al voleo y algunas tienen que ver con el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de alquileres, de lo que está pasando con alquileres. Viene Gervasio Muñoz. ¿Por qué? Porque los alquileres están zarpados respecto a la inflación. Miren este cuadro, miren esta gráfica, que vamos a explicarla después más adelante con más detalle. La inflación general del mes de junio, 1,6%. Pero miren lo que está pasando con los alquileres en distintos lugares del país. En el Gran Buenos Aires, 4,5%. En la zona pampeana, 6,4%. Noreste, 8,2%. Noroeste, 4,4%. Cuyo, 5,6%. Patagonia, 8,6%. Es decir, no tiene nada que ver con lo que marca la inflación. O eventualmente hay otra cosa para preguntarse. Esta es la pregunta clave para entender que el ancla sos vos. ¿Cuánta plata queda disponible del presupuesto familiar para otras cosas que no tengan que ver con los gastos que no podés zafar? Las tarifas, los alquileres. Son datos muy importantes y sobre todo porque empiezan a pegar en algo que se supone no es muy
muy variable, no puede ser muy variable, que son los alimentos. No se puede dejar de comprar alimentos. Se está comprando menos, después lo vamos a ver. Pero empieza a ocurrir otro fenómeno, que también demuestra que el ancla sos vos, que la razón de una inflación que el gobierno celebra es que vos la estés pasando mal, que tu presupuesto familiar no alcance, que tiene que ver con el endeudamiento. Para mí un tema muy subestimado, muy poco tocado. Se lo menciona, pero no tan a fondo. Miren esto que ayer observábamos en el programa del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Se hizo una pregunta: ¿usted y su grupo familiar durante junio del 25 debieron financiar alimentos? Sí, con tarjeta de crédito 44.7. Miren lo que sigue: fiado 36,1%, no 10%, y sobre el final 7,8% piden dinero prestado. Pero entre tarjeta de crédito y fiado suma aproximadamente casi un 80%. Es impresionante, eso es una tragedia familiar, porque impacta incluso en el ánimo, en la autoestima, porque además en medio de la meritocracia te hacen creer que en realidad es culpa tuya, o que no peleaste tu salario, que no encontraste mejor trabajo, que tenés un trabajo, que no pudiste conseguir algo mejor, que no trabajás lo suficiente. Es tremendo, es dramático. Después el tema de las tarjetas de crédito, lo que empieza a ocurrir es que un mes, porque al otro mes tenés que volver a tarjetear alimentos. Entonces no llegas a cubrirla y se va acumulando y después se hace un desastre. Se hace un desastre. E insisto que impacta en la salud mental de esas familias y de esas personas en particular, trabajadores y trabajadoras, que se rompen el lomo, que laburan muchas más horas de las que deberían laburar para tener una vida más o menos razonable, entre ocio, compartir con familia, compartir con amigos. Miren lo que nos viene mostrando Guido Bambini y Hernán Lecher, trabajo del CEPA respecto de salarios. También para seguir insistiendo con la idea de que el ancla sos vos. La base es 100, partimos de 100 en noviembre del 23. Miren lo que pasó con privados registrados, empatan y hasta ahí, casi que pierden, pero es un porcentaje muy menor el de privados registrados. Públicos registrados, miren, 84,7, miren lo que perdió. 15 puntos. En la media, los registrados en general, 93,7, pierden 7 puntos, un poco menos. Y acá no estamos hablando de los no registrados. Este es el truco. Este es el chiste. Por eso el ancla sos vos. Y esa es la razón por la cual, porque todavía no terminamos de entender esto del todo, mayoritariamente, es que el gobierno logra eso que mostraba Raúl Timerman recién, que la sociedad tenga una valoración muy importante de haber bajado tanto la inflación y sostenerla en ese 1,6 que parece poco, comparado con el Grupo A, en aquellos años donde Patricia Bullrich y Sturzenegger mostraban en el Congreso lo que no le creían al INDEC. Bueno, es exactamente lo mismo, pero está bien, es cierto, hay que darle crédito al gobierno que lo bajó de esta manera, pero lo bajó de esta forma. Lo bajó con el truco de que no podamos tener más plata en el bolsillo para convalidar precios que aumenten. Acá hay un problema muy serio para los comerciantes, porque si a los comerciantes les suben los costos fijos, por ejemplo el alquiler, por ejemplo las tarifas aunque estén un poco pisadas, pero tiene menos ventas. Ayer un almacenero dijo, el peor año de mi vida. El peor año de la vida, dijo el almacenero, en términos de venta. En algún momento no le va a dar la cuenta, porque empieza a entregar utilidades, empieza a entregar ganancias, en algún momento no va a llegar. Empatar va a ser un buen mes. Pero la cosa parece irse a pique, sobre todo porque el dólar parece descontrolarse, y en un rato esto lo va a explicar con más detalle Hernán Lecher, porque hoy el gobierno intervino muy fuerte. Parando una corrida, pregunta de alguien que no sabe mucho del tema, pero que se deja llevar por alguno de esos títulos. Lo vamos a hablar en un rato, insisto, con Hernán Lecher con más precisión. Viene Julieta Weisgold, especialista en comunicación política, porque lo que se pregunta Julieta, y es muy interesante la pregunta que se hace, es las bravuconadas, el discurso violento a Milei, ¿le va a seguir sirviendo de la manera que lo hizo hasta acá? Primero para llegar a la presidencia y después, bueno, para hacer lo que hizo hasta este momento. Vamos a charlar también con Pedro Peretti, porque hoy el presidente se reunió con la sociedad rural. La verdad que esa reunión fue disparatada. Disparatada. Vamos a repasar algunas de las cosas que ocurrieron. No hay registros públicos de esa reunión, pero nosotros algo pudimos conocer a partir de
colegas que tuvieron con muy buena información, nos contaron la bronca que hay en algunos sectores de la mesa de enlace, patronal agropecuaria, y otros que están tratando, al grito de "yo te admiro, Javier", tratando de contener una escena, sobre todo alrededor del tema retenciones. Y vamos a hablar también con Martín Granovsky. ¿A qué se está dedicando Daniel Scioli hoy? ¿Se acuerdan de Daniel Scioli? Fue precandidato a presidente del gobierno anterior, de lo que era el Frente de Todos. Bueno, funcionario de turismo del gobierno de Javier Milei, y no está atento al problema de la balanza turística, está muy atento al tema de los carpinchos en Nordelta, así como lo escuchan. Un ratito lo vamos a compartir. Y una última cosa que quiero contarles para que se queden hoy hasta el final en QR. Hay una disputa muy fuerte entre Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, empresario argentino o uruguayo. Bueno, depende de dónde se hace su riqueza y dónde eventualmente paga los impuestos. Con la provincia de Santa Fe, Puyaro, no solamente con Puyaro, también la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque son provincias que cobran más ingresos brutos de lo que quiere pagar en realidad Marcos Galperín. Y entonces, ¿qué hace? Cambia las tarifas. Es una discusión sumamente interesante que, más allá de los personajes, nos devuelve al gran problema de este momento, problema mundial, que es corporaciones versus estados. Los estados, en tanto, regulando, poniendo las reglas de juego para tener sociedades donde más o menos se pueda vivir dignamente, y las corporaciones que se sienten muy poderosas y quieren arrasar con todo, romper con cualquier frontera. Arrancamos QR y arrancamos, como siempre, con las voces del día.